Hola, hola, ¿cómo están? Siempre pasa lo mismo, me inscribo en el gimnasio para ponerme en forma, pero falta tiempo. Que los colegios, el exceso de trabajo, los tacos y al final no voy nunca. Así que me aburrí, decidí hacer mi propio gimnasio en la casa. Lo va a ocupar mi señora, lo voy a ocupar yo y todos mis niños. Un excelente regalo para la familia. Vamos a trabajar. Se trata de una estructura que mide 207 centímetros de alto, 83,6 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundidad. Construida en madera laminada y en terciado marino de 18 milímetros. Se compone de un cuerpo con sus laterales calados, para en ellos encajar barras, y una colchoneta inclinable con su base de apoyo que sirve para hacer abdominales, dorsales, trabajo de piernas y brazos. Esta madera laminada la encontramos en formato de tablas, de 2 metros de largo, 25 centímetros de ancho y 18 milímetros de espesor. Tiene una muy buena terminación y la vamos a ocupar para armar el cuerpo, la estructura del gimnasio. Vamos a partir por los laterales, que se componen de 4 trozos. Para los laterales usamos los trozos enteros, es decir, de 200 por 25 centímetros. A 2 de ellos les hacemos calados. Para eso marcamos las perforaciones a 13,5 centímetros desde el borde. La primera perforación a 31,5 centímetros y después hacemos 5 más a una distancia de 30 centímetros, dejando la última un margen libre de 18,5 centímetros. Estos agujeros los hacemos con broca acanalada de 30 milímetros de diámetro. Estos agujeros son parte de los calados que tenemos que hacer, que nos van a permitir colgar las barras. Acá lo importante es tomar la medida de 6,5 centímetros desde el centro de la perforación hacia arriba. Seguimos con la línea en diagonal hasta, en el caso de este primer calado, llegar a los 10 centímetros desde el borde hacia abajo. Para completar el calado medimos su ancho, que es de 30 milímetros, y definimos el resto de su contorno. El resto de los calados los hacemos de la misma manera. La única diferencia es que la línea diagonal tiene que llegar hasta los 30 centímetros contando desde el calado anterior. Una vez que tenemos todos los calados dibujados, podemos cortar. Usamos la sierra caladora con todas las medidas de seguridad: guantes, lentes de seguridad y respirador. Las tablas que componen el cuerpo del gimnasio van dobles, así que vamos a ocupar cola fría, vamos a dejar prensados por 2 horas para después empezar a armar. Encolamos los laterales, que ya están calados con los trozos completos. Ponemos un cordón de cola fría, juntamos con la prensa y atornillamos en las esquinas y a 2 centímetros desde el borde de cada calado para ayudar al agarre de la unión. También encolamos y juntamos de a par las 4 piezas que miden 83,6 centímetros y que servirán para hacer la base y tapa del gimnasio. Una vez que está seca la cola fría, podemos fijar todas las partes. Esto lo hacemos avellanando la madera, encolando los cantos y atornillando con turbo screw de 3 pulgadas. Para fijar el gimnasio al muro necesitamos 2 trozos de 76,4 centímetros al que haremos 4 agujeros con broca de 6 milímetros.
uno en cada esquina a 10 centímetros y 5 centímetros desde los bordes. Estas piezas perforadas las fijamos como trasera, atornilladas al borde superior e inferior usando tornillos de 3 pulgadas. Además de servir como soporte para el muro, ayudan a escuadrar la estructura. Seguimos avanzando, ahora empezamos con la fabricación de los complementos y el primero de ellos es la base de la colchoneta inclinable, que lo vamos a hacer con terciado marino de 18 milímetros. Tenemos cortados un trozo de 1,20 x 40, dos trozos de 6 x 40, dos más de 6 x 28 y finalmente dos de 28 x 2,5. A los dos trozos de 40 x 6 centímetros debemos cortar sus extremos en 45 grados. Esto se hace con la escuadra, haciendo calzar su vértice con la punta de la madera. Luego con la sierra caladora cortamos estos sobrantes, usando obviamente las medidas de seguridad, guantes, lentes y respirador. Con estos 6 trozos formamos dos apoyos, uniendo las piezas de mayor a menor con cola fría y tornillos de 2 pulgadas. Después estos apoyos se fijan a la cubierta, donde irá la colchoneta, con dos tornillos a 10 centímetros desde los bordes. Para que la colchoneta se pueda apoyar, vamos a hacer una banca con esta barra de 28 milímetros de diámetro y estos dos trozos de terciado marino de 29 por 32 centímetros. A las piezas de 32 por 29 centímetros tenemos que hacer cortes en sus laterales. Marcamos a 11 centímetros desde cada lado y bajamos con una línea diagonal hasta los 6 centímetros antes del borde inferior. Esta forma la calamos con la sierra, siempre usando las medidas de seguridad y protección. Al centro de las piezas cortadas, es decir, a los 5 centímetros, hacemos un rebaje con broca acanalada de 30 milímetros para encajar la barra. En estos agujeros ponemos la barra y la pegamos con cola fría y un tornillo al eje. Ya tenemos todas las partes de madera listas, solamente nos queda lijar para mejorar todas las imperfecciones y las astillas que puedan haber quedado. Nos ponemos respirador y lentes de seguridad para que no moleste el polvo. Y con la lijadora Rotorvital usamos dos tipos de lija. Una más gruesa al principio, con un grano número 120 es suficiente. Y después cambiamos a una número 180 para poder afinar y alisar la superficie.
Nosotros hicimos este gimnasio para el exterior, para aprovechar algún lugar del patio. Por eso le vamos a aplicar un barniz poliuretano con protección a los rayos UV y la humedad. Lo aplicamos con brocha, impregnando bien todas las piezas y los interiores de los calados. Damos 2 manos, dejando secar entre ellas 6 horas y para un secado total se recomienda 24 horas. Las perforaciones que hicimos en las traseras las vamos a traspasar al muro para después perforar con el taladro y anclar muy bien la estructura. Este trabajo lo tenemos que hacer en un muro sólido de hormigón porque va a ejercer mucha fuerza. Traspasamos las marcas con una broca para concreto más delgada, de 6 milímetros. Pero para perforar el muro usamos una de 10 milímetros. Lo hacemos con un taladro percutor o rotomartillo, que son los que ejercen un mayor impacto en el cemento. En la broca ponemos una cinta adhesiva para marcar el largo de la perforación, que dependerá del tarugo. En este caso, 5,5 centímetros de largo. Una vez hechos los agujeros, ponemos los tarugos y atornillamos con tirafondo de 3 pulgadas. Esta barra de cortina de 28 milímetros de diámetro, cada una tiene 80 centímetros de largo y nos van a servir para encajarlas en los calados y darle la inclinación a la colchoneta y varias funciones más. La verdad es que el proyecto quedó buenísimo y para que ustedes tengan el mismo resultado es muy importante que ocupen las herramientas y los materiales adecuados. Les voy a dejar un link en la descripción para que puedan encontrar la caladora, el taladro y todo lo que usamos. Abdominales, flexiones, sentadillas, trabajo para los bíceps, todo eso y mucho más podemos hacer con este gimnasio. Y obviamente con los mejores complementos como son las pesas, la colchoneta, bandas de resistencia. ¿Qué mejor? Tengo un verdadero gimnasio en la casa, así que ya no tengo excusas. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal para ver más contenido como este y no olvides activar la campanita. Y si tienes dudas de este u otro proyecto, escríbale al especialista en jun.cl. Nos vemos, chao chao. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.